Vamos a ver hoy el propósito de las parábolas. Dios antiguamente habló de muchas formas. Dice en Hebreos que Dios, habiendo hablado en diferentes formas a nuestros padres por los profetas, en estos tiempos nos habló por medio de Jesucristo. Pero ahora Dios es más poderoso, que toma el control de cada una de nuestras vidas para enseñarnos su gloria y su poder. Abramos la Biblia en Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13, versículo 10. Dice, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero la gloria es para Dios. Bienaventurados vuestros ojos, iglesia, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Algo tremendo de la palabra es que, de las parábolas, es que estamos seguros que es con un doble efecto, que ellas causan, aclaran u ocultan, y el efecto de ellas buscan es la disposición espiritual del cuerpo, de que cuando estemos nosotros siendo enseñados por Dios, porque es Dios el que nos instruye, cuando llega una palabra de entendimiento, es el Espíritu de Dios que mora en nosotros y trae luz y nos recuerda lo que antes oímos. Entonces, todo lo que sabemos del Señor es por revelación del Espíritu de Dios. Miremos en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, verso 10. Cuando estuvo solo, el mismo Jesucristo, el mismo Jesús, tomaba de lo que Él les enseñaba en las sinagogas, tomaba del libro de Isaías para manifestar algo que Dios hizo grandemente. Todo lo que fue escrito en el antiguo pacto es una revelación que en el nuevo pacto en Cristo se cumple. Habló de muchas formas, la sabiduría de Dios es tan inmensa, tan profunda, que solamente la podemos discernir en el Espíritu. Dice Marcos, versículo 10, dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Es algo tremendo que Dios ha hecho,
a través de los tiempos. Hoy en día sigue haciendo las congregaciones, las diferentes congregaciones, diferentes programaciones para la liberación de sus pecados, la liberación de sus cuerpos, la liberación de sus almas, sabiendo que ya con un solo sacrificio Él nos ha hecho libres. Nos enseñó cosas que ojo no vio ni oído yo. Entonces, el hecho que estemos nosotros aquí no es una casualidad, es un propósito que Dios tiene instruyéndonos día a día, conforme a su propósito, conforme a su palabra. Muchas veces nosotros llegamos y leemos, abrimos la Biblia, me pasó. El texto del pastor que nos enseñó el domingo sobre Daniel, capítulo 4, versículo 9, y sobre lo que le había pasado al profeta, al rey Nabucodonosor. Pero esto era una simbología. Esto se manifestó como una historia para Dios manifestar su eterno poder y ver cómo a través de los tiempos venimos ahora nosotros a entender la revelación de la palabra por medio del pastor, que tiene ese compromiso con este cuerpo de edificarlo conforme al propósito y no conforme a las obras de la ley. Dice Juan capítulo 6, los invito mis hermanos. Juan capítulo 6, verso 43. Amén. Dice Jesús, Juan capítulo 6, verso 43 dice, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Oído, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Es la gloria que nos acaricia todos los días de nuestra vida. Saber de que podemos estar siempre delante de su presencia por medio de esta palabra. Cuando muchas veces el pastor nos habla y lo acepta nuestro entendimiento, entonces nos damos cuenta de que esa es la palabra con la cual un día fuimos instruidos. Dice el verso 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan de vida, el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por mi vida. Entonces dicen, los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos de comer su pan y su carne? Hasta el día de hoy está ese velo puesto en la iglesia, en la mal llamada iglesia del Señor, donde van a comerse en un pan y un vino o una hostia y un jugo de uva sin saber verdaderamente qué es lo que están haciendo, porque de esto lo tenemos ya nosotros muy claro por revelación del Espíritu de Dios. Entonces continúan ellos en esas obras que todavía no les ha resplandecido la luz del Evangelio de Cristo. Entonces, en respuesta a lo que les acabo de leer, que este es mi pan, este es el verdadero pan que descendió del cielo, este es la palabra,
Este es con el que nosotros verdaderamente nos alimentamos diariamente. No estamos sujetos a rudimentos ni nada por el estilo, porque sabemos que nuestra vida le compete a Cristo. Entonces, en respuesta de esto, de lo que hace hoy en día la mal llamada iglesia de Dios, dice Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8. Dice, Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces esto hasta el día de hoy no han logrado ellos entender. Siguen en el mismo sistema religioso y judaizante, no sabiendo que la vida plena la tenemos en Cristo Jesús, y a Dios le doy gracias porque nos tiene escogidos desde antes de la fundación del mundo en este sitio que solamente la palabra de Dios tiene poder y tiene autoridad. Primera de Juan, capítulo 4. Capítulo 4, versículos 5 y 6 dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Entonces, cuando está hablando aquí en el verso 9 que dice, el unigénito, ya conocimos por qué Dios dice unigénito. Nos explicaba el pastor, porque Él fue nacido de la palabra. Así, de esa misma forma, somos nosotros renacidos. Tuvimos que renacer, pero ¿por qué? ¿En base a qué tenemos nosotros ese renacimiento? En el renacimiento de la palabra, porque es lo que nosotros hemos conocido. Es la verdad de Dios que ha tomado el control de nuestras vidas y nos ha venido enseñando. La enseñanza del domingo para mí fue algo espectacular, y creo que para el cuerpo de Cristo lo mismo. Muy bendecidos entonces, mis hermanos. Vamos a ver en Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Quién nos puede decir cómo nos levantamos esta mañana? Es algo que está entre Él y nosotros individualmente. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo,
Dice el verso 12, el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por eso tenemos nosotros la autoridad de Cristo. Dios nos reveló la palabra, su bendición, sus virtudes, a través de el conocimiento de su verdad. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, esto que nosotros vamos recibiendo diariamente en cada reunión, todo lo que Dios, todo lo que el pastor se esfuerza por nosotros para darnos una palabra de verdad, de justicia, con la cual podamos nosotros salir confiadamente, estar seguros y una de las cosas principales es que nos dan ganas de regresar, porque la edificación no es con el fin de sacrificarnos, sino con el fin de hacernos cada día más que vencedores, como Él en su palabra nos enseña. Primera de Corintios 5:1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, yo, como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Les enseñaba en ese aspecto de que las personas, las iglesias, estas congregaciones quieren edificar el cuerpo, donde lo que nosotros tenemos bien claro es que la salvación que recibimos nosotros en el momento de la confesión, de aceptar a Cristo, de haber aceptado la predestinación, el llamado, porque quien nos llama es Dios. Cuando nosotros tenemos esa necesidad de saber qué es lo que hay más allá de nuestro entendimiento, nos damos cuenta de que hay algo en nosotros que necesita ser revelado. Entonces, cuando llega, yo decía, pero ¿cómo es posible de que Jesucristo, de que un pastor, en este caso Pablo, le entregue a Satanás a alguien de la iglesia? No veo yo peso, no veo un argumento, porque la palabra de gracia es para perdón. Lo que la ley condena, la gracia vivifica. Entonces, de manera que cuando empiezo yo a darme por entendido de estas cosas, yo digo, pero ¿cómo puede ser? Y sigue uno leyendo el versículo 6 hasta el 13. El 13 dice, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Esta carta la escribió el apóstol Pablo, fue la cuarta carta, y la escribió en el año 54. Pasado algún tiempo, un año, en el año 55 fue la carta que le envió Pablo a los Corintios y les dice, Segunda de Corintios, capítulo 2. Capítulo 2 y pasemos, tengámoslo en el 2 y pasemos al capítulo 7, pasemos la hoja. Versículos 8 y 9 dice, del 7, dice, porque aunque os constricté con la carta, no me pesa,
aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por causa nuestra, de nuestra parte. Entonces ahora sí regresemos al versículo 5 del capítulo 2, dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino, en cierto modo, por no exagerar, entre paréntesis, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces es una manera como el enemigo trata de engañar el mismo cuerpo. Dice que nosotros, que hasta los mismos escogidos de Dios serán engañados. Entonces vemos cómo el mismo Pablo, siendo el que fundó las iglesias prácticamente del Nuevo Testamento, viene y les escribe a los corintios esta carta de reprensión, del cual él se arrepiente de haberlo hecho. Y viene una respuesta tremenda cuando habla ahí en el mismo en segunda de Corintios 1, en primera de Corintios 4, perdón. Primera de Corintios 4. Dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios. Esto es lo que nos sucede a menudo, y esto es lo que siempre hemos tenido por costumbre, de hacer suposiciones. Y las suposiciones no tienen nada que ver con la verdad, porque las suposiciones están basadas en algo que simplemente creemos, y que cuando nos damos cuenta de la verdad, o nos avergüenza, o luchamos para que esa verdad sea entenebrecida. Muchas veces esto le sucede diariamente a las congregaciones, de que por sostener su mentira, su engaño, siguen profundizándose más en el error, donde lo que sabemos y lo que entendemos, todo viene por sabiduría de Dios. Ver que lo que son árboles, lo que son frutos, lo que son ramas, lo entendimos muy bien el domingo. Yo por lo menos me gocé tremendamente en el Señor, porque ya había estado estudiando ese capítulo, pero no había recibido la revelación. Solamente cuando el pastor nos trajo a colación la revelación en Apocalipsis, capítulo 13, capítulo 17, nos damos cuenta de quiénes son los llamados, de quién son los escogidos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Por eso le damos gracias al Señor, porque habitamos en un cuerpo el cual es justificado por Cristo Jesús, porque la gracia de Dios ha inundado nuestros corazones y nos enseña entre más días a ser más y más perfeccionados, y sobre todo bendecidos para la gloria de Dios. De manera que a Él le doy las gracias, la gloria y la honra en esta noche, porque Él es quien toma el control de cada una de nuestras vidas, para guiarnos, para enseñarnos, para fortalecernos, y cada día hacernos más que vencedores
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bendecidos mis hermanos.